también durante la semana y nadie sabía. Hoy prediqué en inglés y lo voy a predicar en español con la ayuda de Dios. Muy bien, Brother Alex, my iPad's not working, so you're going to kind of help me. You're going to be my iPad back there, okay? Muy bien. Brother Arturo, ¿me puedes ayudar con esto, por favor? A ver si puedes apagarlo y prenderlo. Y si funciona después, me lo traes para atrás. Ok, gracias, hermano. Gracias. Muy bien. ¿Listos, hermanos? No sé si lo siento, como dijo el hermano Arturo, poquitos cansados del parque de ayer, pero no todos fueron al parque, entonces no todos pueden estar cansados del parque. Yo adrede me aseguré que no iba a hacer mucho ejercicio para no estar muy cansado en el día de hoy. Muy bien, vamos a entrar en la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, dice la Escritura, esto es después de que Jesús tiene unas preguntas con sus discípulos y le hace: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos contestan ciertas preguntas. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque lo que recibiste te fue dado por revelación. Y luego dice la Biblia: yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Pedro. Todos voltean para acá, apuntan a este hermano y dile: tú eres Pedro. Ese es el hermano Pedro Armenta, él se llama Pedro. Okay, tú eres Pedro. También a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, las puertas del mundo espiritual, no van a prevalecer, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y aquí están las palabras claves que quiero hablar del día de hoy. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Con la ayuda de Dios quiero hablar sobre el tema intitulado las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy estamos en tu presencia. Te hemos cantado, hemos levantado manos, hemos sentido tu presencia. Ahora nos sentamos para escuchar tu palabra, para escucharte a ti hablar, Señor, una palabra que transformará nuestra vida. A ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí, hermanos, en el púlpito tengo las llaves de la iglesia. Estas son mis llaves, pero son las llaves de la iglesia. Y tengo bastantes llaves, y algunas de ellas, honestamente, ni sé para qué son. Son tantas llaves que ya ni sé cuáles son y cuáles son. Aquí tengo una llave dorada que tiene la letra MST, que significa Master. Esta es una llave que básicamente abre casi todas las puertas aquí en la iglesia, porque es un Master Key. Enseguida tengo la llave de mi oficina, y esto abre y cierra mi oficina. Aquí tengo una llave que nomás 2 personas en toda la iglesia tienen esta llave aquí. Yo como pastor y el hermano Emilio Villegas como tesorero de la iglesia. Esta llave aquí es una llave muy importante y muy personal, porque esta llave abre aquella caja allá atrás, donde algunos depositan sus ofrendas y sus diezmos. Es una caja fuerte, y él y yo somos los únicos que tenemos esta llave en toda la iglesia. Y el hecho que el hermano Villegas, tesorero de la iglesia, tiene esta llave, significa que se le ha dado a él responsabilidad y autoridad. Y porque él tiene la llave, él puede ir y abrir la caja y cerrar la caja cuando él quiere. No me tiene que pedir permiso, él nomás puede hacerlo porque él tiene esa llave y ha aprendido a usar esa llave.
Aquí tengo otra llave que básicamente únicamente abre la puerta enfrente para entrar al edificio. Y hay muchas personas, muchos hermanos y hermanas que tienen esta llave. Y los que tienen esta llave se les ha dado la confianza, la responsabilidad y la autoridad de entrar y cerrar cuando quieren. Personas que tienen la llave de la puerta enfrente, ellos ni me tienen que llamar, pastor, voy a ir al templo, voy a entrar. No. Si usted tiene la llave, usted no puede entrar y salir cuando usted guste, porque usted tiene esa llave. Las llaves que tenemos en nuestra posesión, algunos son para el carro, otros para la casa, otros para el correo. Son llaves indicadas específicas para ciertas cosas. Y las que tienen las llaves, pues ya hemos aprendido cómo usar las llaves en el mundo físico. En el mundo espiritual, Dios nos ha dado llaves también. Tenemos llaves para atar y desatar. Dios nos ha dado llaves para cerrar ciertas puertas y Dios nos ha dado llaves para abrir ciertas puertas. El problema muchas veces es que no entendemos que tenemos llaves o no las usamos. O quizás algunos, como ciertas llaves se nos pierden, como los calcetines a veces se pierden cuando se lavan los calcetines en la máquina. Yo no entiendo por qué nomás uno se pierde. ¿Por qué no se pierden los dos de una sola vez? Y ahí nomás está un calcetín soltero ahí nomás esperando que regrese su compañero, su cónyuge, pero ahí siempre está solito el calcetín. Y a veces se nos pierden las llaves de las mismas maneras. Y qué triste es cuando un cristiano no tiene sus llaves y no las está usando para el bien de él, de su familia o de la iglesia. Pero en el mundo espiritual, hermanos, Dios nos ha dado las llaves. Y las llaves son para cerrar y para abrir puertas. Ahora, las llaves tienen dos propósitos. Número uno, como le dijo Cristo a Pedro, lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Lo que atamos, otra palabra para atar es cerrar. Cerrar. Lo que nosotros atamos o cerramos en la tierra, Dios lo atará en el cielo. Y número dos, lo que desatamos o lo que abrimos en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, nosotros como cristianos muchas veces estamos esperando, anhelando, estamos deseando que Dios haga ciertas cosas por nosotros. Bendíceme, Señor. Necesito más dinero, necesito un mejor trabajo, necesito paz en mi hogar, necesito que mi matrimonio sea mejor, necesito que me sane, Señor. Muchas veces la iglesia está esperando que Dios haga ciertas cosas. Mi hijo no se está portando bien, mi hija no se porta bien, hay problemas en el hogar, hay problemas en el trabajo. Pero muchas veces como que Dios nos está esperando a nosotros. Y Dios dice, cuando tú usas las llaves que te he dado y cierras ciertas cosas en tu vida, o en tu matrimonio, o en tu economía, entonces en el cielo será atado también. Pero de la misma manera, cuando aquí en la tierra, en la iglesia, podemos desatar, podemos abrir ventanas, podemos abrir puertas, como hizo hoy nuestro hermano Arturo Trinidad, dijo Cristo, cuando desatamos o abrimos en la tierra, será desatado en los cielos. La oración que hicimos aquí en el altar, la oración que dirigió el hermano Arturo, como que Dios está esperando, cuando oren este tipo de oración, me manifiesto. Pero estoy esperando que ustedes aten y que ustedes desaten. Ahora, para poder explicar un poquito mejor lo que quiero explicar en este día, vamos a regresar al Antiguo Testamento y vamos a ver algo que Dios siempre quiso y todavía quiere. En el Antiguo Testamento, aquí las letras AT es Antiguo Testamento, no es Arturo Trinidad, ¿ok? Es Antiguo Testamento. Ya vi el hermano Arturo bien contento, puso mis iniciales el pastor allá arriba. No, es Antiguo Testamento, sorry brother, ¿ok? En el Antiguo Testamento Dios quería que todos fueran sacerdotes. Es un concepto increíble, porque los que conocemos la Biblia sabemos que no todos fueron sacerdotes, que nomás se escogió un tribu de 12, el tribu de Leví, y solamente ellos pudieron tener el privilegio
de ser sacerdote. Pero al principio no fue así. Y esto nos enseña dos palabras muy claves que tenemos que entender como cristianos. Lo que se llama la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios permite aquí en la tierra. Hay cosas que Dios permite aquí en la iglesia. Y hay cosas que Dios permite dentro de nuestra vida, pero no es la voluntad perfecta de Dios. No todo lo que sucede es la voluntad perfecta de Dios. Y no todo lo que vemos en la Biblia es la voluntad perfecta de Dios. Por ejemplo, cuando Israel pidió a Samuel por un rey, vinieron los líderes de Israel a Samuel, que era el juez, era profeta, era sacerdote, y le preguntaron a Samuel: queremos un rey como las otras naciones. Vemos que las otras naciones a nuestro alrededor, todos tienen un rey. Y todos sirven al rey. Y vinieron a Samuel con esa petición. Y Samuel le dijo: no, eso no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ustedes tengan un rey. Ustedes ya tienen el Rey de Reyes. ¿Y para qué quieren bajar su manera de vivir a la voluntad permisa de Dios y no la voluntad perfecta de Dios? Pero por su dureza del corazón, insistían, pidiendo un rey. Dios dijo: ok, lo bajo y les voy a dar un rey. Yo quiero que ustedes estén aquí, pero ustedes me están pidiendo algo aquí abajo, y porque insisten, les voy a dar un rey. Pero este rey les va a quitar sus hijos y los va a mandar a la guerra y van a morir. Este rey va a quitar sus hijas para esposas y concubinas. Este rey les va a quitar sus esposas. Pero porque ustedes insisten en tener un rey, les voy a dar un rey. Pero el hecho que Israel tuvo el rey Saúl, el rey David y todos los reyes después, eso no era la voluntad perfecta de Dios. Regresando al sacerdocio, en el Antiguo Testamento Dios quería que todo israelita fuera un sacerdote. Y si ustedes conocen la historia, cuando Israel sale de Egipto, entran 70 israelitas y salen aproximadamente 3 millones de israelitas. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 19, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día, lo que sería el 1 de marzo, marzo 1, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí, delante del monte, acampó Israel. Y ese es el monte Sinaí, donde Moisés subía y recibió los 10 mandamientos de Dios, donde Moisés subió y ayunó 40 días en la presencia de Dios y se le dio tanta revelación y inspiración, y regresa y escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. Ahí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Y le dice los siguientes versículos 4 al 6, que dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes, todos ustedes, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Empieza Dios diciéndole a Moisés que le dijera al pueblo: ustedes no leyeron esto, nadie les contó esto, ustedes vieron, ustedes fueron testigos, ustedes experimentaron esto, ustedes vieron lo que hice a los egipcios, ustedes han visto cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído al monte Sinaí. Y les dice: ahora, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto,
van a ser mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. No dice que serán o habrá reinos en el sacerdocio o sacerdotes en el reino. Dice, serán un reino de sacerdotes. No dice que serán algunos sacerdotes dentro de un reino. Y hay una gran diferencia de un reino de sacerdotes a sacerdotes en el reino. Hoy en día, lamentablemente, vemos que en el pueblo de Israel no fue un reino de sacerdotes, sino que había sacerdotes dentro del reino de Dios, dentro del pueblo de Dios. La voluntad perfecta de Dios era que todo israelita fuera y que toda la nación fuera un reino de sacerdotes, donde todos iban a hacer la obra del sacerdote, donde todos iban a ministrar como ministra el sacerdote. Pero porque no querían escuchar la voz de Dios, no querían obedecer, no querían seguir, no querían hacer todo lo que Dios esperaba de ellos, porque llegó el momento donde el pueblo de Dios le tuvo miedo a Dios, le tuvo miedo a acercarse a Dios, porque el pueblo dijo a Moisés, es mejor que usted vaya y hable con Dios, que Dios te diga a ti lo que Él quiere y usted viene y nos dice a nosotros. El pueblo de Israel le entregó toda la responsabilidad y todo el trabajo a Moisés, a una sola persona, y Moisés se convirtió en el sacerdote de ellos, hasta que Dios después coloca al tribu de Leví como el tribu de los sacerdotes. Entonces no todos fueron sacerdotes. En Isaías capítulo 61 dice la Biblia, ahora hablando de los sacerdotes y los ministros, dice, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. Llegó el momento en el transcurso, en la trayectoria de Israel, que no todos eran ministros y que no todos eran sacerdotes, aunque era la voluntad de Dios de que todos fueran sacerdotes, de que todos fueran ministros. No fue así. Y vemos el trabajo, el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento, que era básicamente tres cosas. El sacerdote en el Antiguo Testamento, número uno, tenía que aprender cómo acercarse a Dios, cómo tener una relación con Dios, cómo hablar con Dios, cómo escuchar a Dios, cómo sacrificar, cómo levantar incienso a Jehová. Los sacerdotes aprendieron cómo acercarse a Dios. Número dos, aprendieron cómo representar al pueblo ante Dios. Y número tres, el ministerio fue representar a Dios ante el pueblo. Por ejemplo, número uno, el sacerdote aprendió a acercarse a Dios a través de la oración. Y mientras está orando, el sacerdote era el representante, era el que simbolizaba a la nación de Israel. El sacerdote representaba al pueblo ante Dios. El sacerdote se acercaba a Dios y él representaba a todo el pueblo. El pueblo no se acercaba, solamente el sacerdote. Y cuando el sacerdote se acercaba a Dios, él oraba y intercesaba y decía, Señor, estoy orando por el pueblo, estoy intercediendo por el pueblo, estoy clamando por el pueblo. Allá en el pueblo de Neftalí hay un problema, en Isaacar hay otro problema, acá en Zabulón hay otro problema. El sacerdote básicamente representaba el pueblo. Pero también cuando el sacerdote venía enfrente del pueblo, él representaba a Dios. Y llegaron a verlo como un hombre muy santo, como un hombre muy consagrado, como un hombre muy entregado a las cosas de Dios, porque el sacerdote se tiene que consagrar y se tiene que meter en las cosas de Dios. El sacerdote representaba a Dios ante el pueblo. Eso fue lo que Dios quiso en el Antiguo Testamento, que todo ser, hombre y mujer, fueran sacerdotes de Dios. Pero lamentablemente muy pocos fueron escogidos, solamente un tribu de 12, ni el diezmo sacó ahí, más uno de 12 fueron los levitas, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora brincamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la Biblia enseña que todos somos
sacerdotes. En el nuevo pacto, que es mejor que el antiguo pacto, en el nuevo pacto la Biblia enseña que todos somos sacerdotes, que Cristo está levantando la iglesia, que Cristo está formando una iglesia, que Cristo está edificando una iglesia, y la voluntad perfecta de Dios en el Nuevo Testamento es que todos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que todos seamos sacerdotes y funcionemos y ministremos como sacerdote. En 1 Pedro capítulo 2, Pedro hablando a la iglesia le dice: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Ustedes están siendo edificados como una casa espiritual. Acuérdense, Cristo dijo: y yo edificaré mi iglesia. Cristo está edificando una iglesia, y Pedro dice: ustedes están siendo edificados como casa espiritual. Lo que era el Antiguo Testamento físicamente, ahora el Nuevo Testamento es espiritual. Ustedes, como piedras vivas, están siendo edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Cuando entramos en este lugar y levantamos manos y estamos cantando, estamos orando, estamos intercediendo, estamos ministrando, estamos levantando, estamos ofreciendo sacrificios espirituales. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Voltea con su vecino y dile: usted es un sacerdote. Eres sacerdote. Eres un sacerdote. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Una vez más, Mateo 18 dice: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Miren, hermanos, el concepto es este. Nosotros como iglesia hemos sido enseñados, y hay dos maneras de enseñar. Se enseña enseñando, predicando, pero también se enseña sin hablar. Cierta cultura, ciertas enseñanzas se enseñan sin que no decimos nada. Por ejemplo, ahorita ustedes siempre ven en la iglesia que pasan un varón, es el pastor, es otro ministro, y él predica y él enseña. Y eso básicamente está enseñando que los hermanos son los que predican, los hermanos son los que enseñan. Y vemos a cantantes que pasan y cantan, y vemos a directores de alabanza que pasan y dirigen la alabanza, y con eso estamos enseñando ciertas cosas también. Con eso digo que enseñamos de dos formas. Enseñamos con lo que decimos y enseñamos con lo que hacemos. Nuestra vida es una enseñanza, nuestro estilo de vivir es una enseñanza. Dios siempre ha querido y sigue queriendo que todos seamos sacerdotes, que todos seamos ministros. En la iglesia hay ministros ordenados que nos ayudan a gobernar la iglesia, a dirigir la iglesia, a avanzar la iglesia. Pero en verdad toda la iglesia, todos los miembros deben de ser ministros, donde aprenden a ministrar, donde aprenden a escuchar la voz de Dios y ser usados de parte de Dios, no solamente en el templo, sino en las casas y en las calles también. El otro día, hablando con el hermano Rosenberg, y creo que estaba ahí Kayla, y no me acuerdo quién más estaba en el pasillo, les platiqué algo que Rosenberg anunció la semana pasada. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos algo muy interesante. Vemos muchos milagros, muchos milagros. Cuando estudiamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos el ministerio de Jesús, que hizo muchos milagros también. Pablo hizo muchos milagros, Pedro hizo muchos milagros, y grandes señales y maravillas eran hechas por mano de los apóstoles, dice San Lucas en el libro de los Hechos. Pero si nos fijamos cuidadosamente, quizás el 5%, de los milagros que vemos en los evangelios
Y en el libro de los Hechos, fueron hechos en el templo. Quizás el 5% fueron hechos en el templo, en el santuario o en una sinagoga. Casi todos los milagros que vemos en la Biblia fueron hechos allá afuera, no adentro. Y le reto que ahorita en su mente trate de pensar cuántos milagros se acuerda usted que fueron hechos en el templo. Pedro y Juan subían al templo, pero no habían llegado al templo todavía. Eso pasó allá afuera, no en el templo. Muchos de los milagros eran hechos en casas, lo que llamamos grupos de amistad, células, grupos pequeños, en las calles, en las plazas. Muy pocos milagros vemos que se sucedieron dentro del templo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Cristo está edificando una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia donde Dios se manifieste dentro de esa iglesia. Pero la iglesia no es este edificio. La iglesia no es este edificio, ese es el templo. La iglesia es usted y yo. Nosotros somos esas piedras vivas que está edificando el Señor para una casa espiritual. La mayoría de los milagros que vemos en la Biblia fueron hechos allá afuera. Por eso como iglesia estamos tomando muy en serio el ministerio celular. Y no cesaban de enseñar y predicar cada día en el templo y en las casas. Entonces, si una iglesia tiene 5 ministros ordenados, esa iglesia va a ser muy poco. Pero si esa iglesia que tiene 5 ministros ordenados tiene 200 miembros, y si los 200 miembros aprenden a ser ministros y funcionar como ministro y como sacerdote allá afuera, se puede lograr muchas cosas. Y yo creo, hermanos, que desde el momento que tuvimos el congreso aquí, algo empezó a despertar en nosotros, que Dios nos puede usar. No nomás aquí, sino allá afuera también. Y donde quiera que nosotros vayamos, si aprendemos a ser sensibles a la voz de Dios, si aprendemos a escuchar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guíe y que nos dirige, cosas grandes van a suceder. Y hemos empezado a escuchar testimonios de personas, de hermanos de esta iglesia, que Dios está usando fuera de aquí. Y para que vean, quiero invitar a una pareja que pase aquí enfrente. Quiero invitar a nuestro hermano Julio y su esposa, nuestra hermana Mona. Ellos van a pasar y ellos van a compartir algo que Dios hizo en la vida de ellos la semana pasada. La semana pasada no estuvieron aquí con nosotros, fueron para Ensenada para celebrar el cumpleaños de su papá. Pueden pasar, hermanos. Pero quiero que escuchen lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer. Y no quiero hablar mal o nada, pero los hermanos no tienen posiciones en la iglesia, no son ministros, no son pero son personas que están aprendiendo a escuchar la voz de Dios, ser sensible al Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo. Nuestro hermano Julio con nosotros. Gracias, Pastor. Padre Cristo, iglesia. Amén. Dios los bendiga. Amén. Bueno, en esta tarde damos gracias a Dios, ¿verdad? La gloria y honra al Señor, porque nos da el privilegio, hermano, de compartir, ¿verdad?, las grandezas del Señor, de lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Ciertamente, como dijo nuestro pastor, la semana pasada fuimos para Ensenada. Yo soy de Ensenada, fui a celebrar el cumpleaños de mi papá, y yo iba, pues, ¿verdad?, con un plan de ir a celebrar el cumpleaños de mi papá, y pues pasaron un buen tiempo, pero de unos días antes que fuéramos, nosotros partimos de aquí el día jueves en la tarde. El Señor ya había depositado algo en mi corazón, hermano. El Señor me estaba confirmando que esta vez, esta ida para Ensenada, iba a ser completamente diferente, iba a ser una experiencia que nunca habíamos vivido. Y pues ciertamente, ¿verdad?, como dijo el pastor, a partir del congreso que hubo hace un par de semanas atrás, hermanos, hemos notado que en nuestras vidas han estado sucediendo cosas diferentes, cosas nuevas. Y hoy esta vez que fuimos para Ensenada, ciertamente, hermanos, en el camino el Señor me iba confirmando algo, que cuando nosotros fuimos al campamento de varones, hubo una de las predicaciones, exactamente, que se me quedó muy grabada en mi corazón, hermanos. Yo la tomé muy personal, y el Señor como que me dijo que me lo grabara. Como que yo le puse mucha atención a esa predicación, que lo grabé dentro de mi corazón. Y en el camino que íbamos para Ensenada el día jueves, el Señor me dijo que me preparara, porque iba a usar ese mensaje allá de una manera.
Entonces, pues fuimos para allá, y desde el día viernes que empezamos a salir a visitar a familiares, el Señor empezó a ministrar grandemente, hermanos. Y como les dije en un principio, esto está para la gloria y honra del Señor, hermanos, porque donde quiera que íbamos había presencia de Dios, el Espíritu de Dios se movía, y veíamos cómo la mano de Dios, hermanos, se movía tremendamente. Fuimos a visitar a unos familiares, hermanos, un matrimonio, donde pues nos confesamos